Jan, buenas noches. Hola, pastor, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Franklin. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos expectantes de la clase de hoy. Ajá, expectante, eso es la palabra exacta. Expectante Sí es. y deseoso de ser ministrados por el Espíritu Santo en una nueva palabra. Así que Amén. esperamos que el Espíritu Santo guíe a Peter esta noche para la enseñanza que tenemos ya. Amén. Y gracias al Señor que Él nos ha ayudado desde el principio y estamos expectantes, repito la palabra, para esta noche. Gracias a cada uno de ustedes. Saludamos a nuestra hermana Irma, nuestra hermana Susana, que ya están conectadas, nuestra hermana Betty, nuestra hermana Melissa, nuestra hermana Carmen, mayormente mujeres esta noche. Así que gracias a cada uno de ustedes. Vamos a ver que estemos todos. Ujú. Ok, ya vamos a eh, buenas noches, dice Betty. Muy bien, vamos a esperar que se termine de conectar Peter. Estaba cambiando de equipo, parece. Muy bien. Buenas noches, Jan. Dios te bendiga. Algunos están haciendo dormir sus pequeños niños, así que no pueden hablar muy fuerte. Ujú. Bien, vamos a esperar un poquito. Buenas noches, Carmen. Saludos para todos ustedes. Gracias por estar conectados. Susana dice buenas noches a todos. Dios sea con cada uno, dice Susana. Ujú. Vamos a esperar que Peter termine de cambiar equipo, parece, para ya darle paso para la clase de esta noche. Suspendemos momentáneamente la grabación. Francisco, suspendemos la grabación por un momento. Vamos a ver. ¿Me avisas, Peter, cuando estés listo? Bien. Ya casi, dice Peter. Muy bien. Francisco, ¿me escuchas? Saludamos a Mariela, que ya está conectada. Mariela y Meme, buenas noches. Buenas Saludamos a noches, Ida, que ya está pastor. conectada. Buenas Buenas noches, noches, pastor. Dios le Mariela, ¿cómo bendiga. estás? Saludos. Gracias, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Bien. bien, pastor. Entre Eso lucha y es, ya prueba. sentados cómodamente para atender a la palabra, atender a la enseñanza de esta noche, Amén, eh, amén. teniendo, teniendo oídos atentos para la clase de esta noche. Muy bien. Ujú. Pastor, Vamos a usted va a ver. ser el profesor. No, 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 yo me voy a sentar a deleitarme escuchando esta noche. Ah, ok, está bien. Pero cada uno de los profesores que hay son una bendición. Sí, pastor, ¿Ah? claro, Sin duda, claro. sin duda. Es Así es. indiscutible. Eso es ¿Eh? indiscutible, pastora. Son Esto es discípulos de usted. indiscutible.
son discípulos de Eso, bueno, más usted. bien del Señor, más Bueno, bien del Señor. del Señor, sí, pues, pastor, pero Muy su bien. enseñanza, pues. Eh, ¿Quién tenemos buenos es enseñadores, gracias al Señor. el afortunado de hoy? ¿Quién es mi profesor o profesora? Ya lo vamos a conocer, ya lo vamos a conocer. Un momentito, estamos resolviendo un problema técnico y ya lo vamos a conocer y nos vamos a sorprender. ¿Sí? Francisco, ¿me estás escuchando? Hola, hola, Francisco. Vamos ya para comenzar, esperamos que nuestro hermano Peter nos dé la partida. Saludamos a Paula. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Ramón, Paulina. Para cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Nos alegra que ya estemos conectados. Hay buena presencia. Faltan aún algunos que se deben sumar. Ujú. Bien, vamos a. Estamos partiendo ya enseguida. Hola, hola. No puedo entrar por aquí. No, chao, mi amor. Ay, ay, Bien, vamos a ver si ya. ah, Bien. Hola, Peter. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Un poco nervioso, pero bien. Poco nervioso ya. Como cada día lunes, Entonces, pero bien. ajá. Bueno, te voy a hacer coanfitrión de inmediato. Sí, creo que ya estoy listo. ¿Estás listo? Sí, ya me Perfecto. permite compartir. Estamos listos para comenzar entonces. Vamos a orar de inmediato para comenzar. Ya se está grabando esta clase. Francisco se adelantó a grabar, así que va a tener que eliminar lo que se grabó hasta antes de ahora. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche del lunes. Esperamos, Señor, los lunes para poder aprender más de tu palabra. Gracias por esa misericordia, por esa bondad que tú nos concedes para ir enseñándonos tu palabra vez tras vez. Necesitamos de tu palabra, necesitamos ser fortalecidos en fe. Y la fe viene por el oír la palabra, dice la Escritura. Permítenos ser fortalecidos en fe, en convicción, en enseñanza, a través de la palabra que se va a enseñar esta noche. Bendecimos a tu siervo Peter y rogamos que la gracia del Espíritu Santo sea sobre él, guiándole en todo y ungiéndole para que la palabra salga con presencia del Espíritu Santo. Y nosotros también tengamos un oído atento, abierto para oír la palabra, que la internet funcione perfectamente en cada hogar, para que nada interfiera en la enseñanza de esta noche. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, Amén. amén, amén. Amén. Adelante, Peter, querido. Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor. Bueno, saludamos a los hermanos que ya están conectados. Un abrazo a cada uno. Muchas gracias por la responsabilidad, por el apoyo también cada día lunes. Sé que esto
no es solamente para nosotros, sino que también nos vamos enriqueciendo todos que en la palabra. Así que gracias también a cada uno por el querer estar, no solamente los días lunes, sino que también los días miércoles, eh, cada conexión también que tienen los plantíos. Así que, así que muchas gracias también a cada uno por participar. Eh, Esta ya es la tercera enseñanza que se entrega en este nuevo año sobre la doctrina de Dios, la teología pura, así que teología propia, perdón. Eh, Prácticamente en este año, dejando al margen la enseñanza entregada por el pastor, creo que vamos a comenzar con lo que no es, con lo que no es, así que tengamos mucho entendimiento, estemos muy concentrados para que no nos confundamos. Ronnie ya comenzó el lunes pasado entregándonos algo que no era sobre las falsas concepciones de Dios, en donde él nos entregaba tres tipos, partiendo por el politeísmo, que viene del griego poli, que significa muchos, y teos, significa Dios. Este era el poder divino que está repartido entre diversas deidades que controlan áreas específicas de la vida. El intento humano de explicar la realidad de Dios de la Biblia. Como por ejemplo, él nos comentaba sobre la religión griega, que tienen dioses para prácticamente todo, donde está Zeus, Poseidón, Afrodita, etcétera. La segunda falsa concepción que nos traía era el maniqueísmo o el dualismo, que era el creador Mani, que mezcla ideas de varias fuentes, que esto es elementos del cristianismo, ideas persas y conceptos orientales, afirmando dos principios supremos y contrapuestos, que es el bien y el mal. También nos comentaba sobre el panteísmo, que viene del griego pan, que significa todo, y teos, que significa Dios. Y esto afirma que Dios y el universo son la misma realidad, que no distingue entre el creador y la creación. Esto viene también, se puede comparar con el hinduismo o la espiritualidad. Y el cuarto concepto de las falsas concepciones de Dios que nos trajo el antropoformismo, que viene del griego antropos, que significa hombre, y morfe, significa forma. Y esto es que consiste en atribuir a Dios alguna forma, un límite o procesos humanos, como si fuera un hombre ampliado, un hombre más grande. Puede aparecer de forma mitológica, doctrinal o emocional. Y ahí es donde podemos ver distintos conceptos como por ejemplo la mano de Dios, los ojos de Dios, que todo lo ve, y etcétera. Y él también nos entregaba, Ronnie, el lunes pasado nos entregaba unas señales de alerta. Por ejemplo, con el politeísmo práctico, que es cuando algo creado ocupa el lugar de Dios, como por ejemplo el dinero, el éxito, la familia o el ministerio. En dualismo mal entendido, que es cuando se habla como si Dios y Satanás fueran dos poderes iguales, que tanto Dios como el enemigo tienen el mismo nivel de poder. En el panteísmo, que se puede ver como un panteísmo sutil, es cuando se dice Dios es el universo, o sino que todos somos parte de Dios. Y finalmente, en el antropomorfismo, que se puede dar también de una forma emocional, cuando, por ejemplo, imaginamos a Dios como algo limitado, algo cambiante o sorprendido por lo que nos está ocurriendo.
Entonces, esa fue la base o el resumen de lo que Ronnie nos quiso traer, nos entregó, perdón, el lunes pasado, hablándonos sobre las falsas concepciones de Dios. Y hoy, como decía, vamos a seguir viendo prácticamente lo que no es, porque vamos a ver las pruebas racionales de la existencia de Dios, todo lo que tiene que ver con la razón, el raciocinio. Que recordemos que en este año, que aparte de lo que vamos a estudiar desde agosto en adelante, que es la ética cristiana, desde marzo hasta julio vamos a estar viendo la doctrina de Dios, que es la teología propia. Y en marzo, básicamente, vamos a estar viendo la unidad, la naturaleza de Dios. Entonces, hoy, como les comentaba, vamos a ver las pruebas racionales de la existencia de Dios, que yo netamente les voy a entregar 4. Obviamente que hay muchas más, pero yo en esta oportunidad les voy a entregar 4. Y el capítulo base se encuentra en Hebreos 1, del 1 al 4. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Entonces, sobre todo nos vamos a quedar con la primera parte que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mantengamos eso presente. Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien le constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vamos a partir con el significado de racional, lo que nos dice la RAE sobre el significado de racional, para que vayamos entendiendo que lo que vamos a ver hoy no es tan como dice ser. Todo aquello, y el significado es que todo aquello perteneciente o conforme a la razón, la lógica o el buen juicio. Se refiere a actuar con sensatez, pensar antes de actuar o usar el entendimiento, siendo sinónimos común, por ejemplo, lo lógico, lo razonable, lo sensato, lo coherente, lo justificado y lo cuerdo. Todo eso son significados de algo racional. Usar antes de actuar, hay que usar el entendimiento. Eso es lo que nos dice lo racional. Antes de actuar, debo primero pensar, usar el entendimiento, que viene de la razón, de la lógica o del buen juicio. Y en primera de Juan 2, 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Hoy en día, ¿quién puede decir conozco a Dios? Entonces, si dice conocer a Dios, debe primero guardar sus mandamientos. Si no, derechamente no le conoce. ¿Por qué? Porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, si hoy en día alguien dice, hey, conozco a Dios,
pero no, que no guarda sus mandamientos es porque lo está conociendo de una forma racional. No tiene otro significado. Y ojo, que se le dice que lo conoce, pero no guarda sus mandamientos, esa persona es mentirosa. Si yo digo que a Dios, pero el amor de Dios no está en mí, soy áspero con el que está a mi lado, soy áspero con mis hijos, pese a que ellos a lo mejor hagan el bien, yo sigo siendo áspero con ellos, con mi hermano, en el trabajo, cuando ando manejando, cuando ando conduciendo. Si no tengo misericordia, si no tengo amor por el otro, si no soy fiel, si no soy leal, si no tengo la convicción de que Dios está en mí y no lo reflejo, estoy siendo un mentiroso. Conozco a Dios de una forma racional. Entonces, si nosotros decimos que a Dios conocemos, sencillamente debemos guardar y debemos hacer los mandamientos de Dios para no ser mentirosos. Entonces, ya entrando en materia, en las pruebas racionales de la existencia de Dios, sabemos que el hombre salió de las manos de Dios. Era una obra perfecta en su género, pero por el pecado, todo el ser humano quedó deteriorado, perdido, no solo por extraviarse de su lugar, sino por haberse echado a perder. Literalmente, el hombre se echó a perder cuando entró el pecado en él. Con Adán, finalmente el hombre se echó a perder, se alejó de Dios. Su albedrío fue esclavizado por el pecado y su inteligencia quedó oscurecida por el error y su amor se tornó egocéntrico. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, por cuanto todos estaban perdidos. Así pues, la mente humana, por no llegar a un correcto conocimiento de Dios, que solamente lo conocen racionalmente, a través de las cosas visibles que Él ha creado, permanece entenebrecida por un corazón corrompido, de manera que sus razonamientos no alcanzan de una manera evidente y eficaz a conseguir un concepto correcto del poder y de la deidad de Dios. Cuando hay un corazón corrompido en el cual el razonamiento no alcanza a ver de una forma correcta el poder de Dios. ¿Por qué? Porque se le está buscando de forma racional, por la razón. Primero entiendo, después veo. Quiero ver para creer. En cambio, nosotros sabemos que todo esto es al revés. Debo creer para ver. Entonces, todo esto de lo racional, esta es la razón por la que los cristianos nos oponemos a una idea de teodicea pura, que es decir, un estudio de Dios al margen de la fe, estudiando a Dios, pero dejando la fe de lado. Esa es una teodicea. Las diversas vías medievales para demostrar la existencia de Dios con una certeza evidente, hoy a lo mejor que están pulidas y acomodadas a a las nuevas corrientes de la filosofía, que hay muchas corrientes filosóficas que existen hoy, que no tienen en cuenta un hecho de primerísima importancia. Por ejemplo, que están fabricadas por una mentalidad creyente. No debemos olvidar que una mente iluminada por la palabra de Dios, esto viene por algo sobrenatural de la gracia. Cuando se pone a discurrir filosóficamente sobre la existencia y los atributos de Dios, sin duda que lo hace aún
aún sí, que sin saber que finalmente todo llega a la palabra, todo llega a la fe. Cuando quieren partir por un raciocinio, por algo racional, finalmente terminan que en la Biblia, en las Escrituras o si no netamente en la fe. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en el colegio hace muchos años, no me recuerdo si era en tercero medio o en cuarto medio, que estábamos en una clase de historia y la profesora justamente estaba hablando del inicio de la humanidad, cómo se creó todo, y que habían dos teorías. Una de ellas, una de ellas, era que el hombre viene del mono y todo lo que sabemos, ¿cierto? Todo eso prehistórico y que antes nosotros andábamos comiéndonos los piojos y que caminamos en cuatro patas, después nos fuimos levantando, fuimos caminando más erguido, bueno, todo eso. Una teoría es finalmente que el hombre viene del mono y la otra teoría es la bíblica, es la fe. Pero ¿qué es lo que decía ella? Ella no es cristiana, bueno, no sé ahora, pero en ese tiempo no era cristiana, y ella decía que la teoría de la prehistoria, que el hombre viene el mono, básicamente estaba quedando muy abajo porque había un eslabón perdido, había algo que faltara que uniera toda esa teoría y que no la podían encontrar. Y que toda esa teoría que finalmente quedaba abolida cuando se llegaba a la teoría bíblica o a la teoría de la fe. Entonces, finalmente, cuando todos quieren entrar en la filosofía, en todo esto del conocimiento, finalmente terminan llegando sí o sí a la Biblia, a las Escrituras. Ahora, ¿tienen los argumentos racionales la suficiente fuerza en sí mismos como para demostrar con certeza evidente la existencia y los atributos esenciales del Dios verdadero? Yo creo que no. Y se imagina que cada uno en su casa está diciendo con fuerza, no, porque creemos que no. Y vamos a probarlo realizando un breve análisis de los cuatro principales argumentos filosóficos a que pueden que reducirse todas las vías inventadas para ello. Vamos a ver cuatro argumentos. El primero es el argumento ontológico, que viene del griego ontos, que significa entes, y logos, que significa ciencia. El segundo, el argumento teleológico, que viene del griego telos, que significa fin, y logos, que significa ciencia. El tercero, el argumento psicológico, que viene del griego psique, que significa alma, y logos, ciencia. Y finalmente, vamos a estar viendo el argumento histórico, que viene del griego históricos, que significa investigación o al saber. Entonces vamos a estar viendo estos cuatro puntos, estos cuatro argumentos, para finalmente, creo, decir todo lo que nosotros sabemos, que es muy difícil, imposible casi, el llegar a conocer a Dios o demostrar alguna existencia de Dios bajo conceptos racionales. El primero, argumento ontológico, es un estudio filosófico de la existencia, específicamente el intento de determinar qué tipos de cosas existen realmente, como la metafísica o como la filosofía. Y este argumento ha sido propuesto de dos maneras. Uno, según la teoría de Anselmo de Canterbury, que era un monje benedictino que ejerció como arzobispo de Canterbury durante el periodo de 1093 al año 1109. Él decía que Dios es el ser más perfecto que se puede concebir. Luego tiene que existir. De lo contrario, podríamos concebir algo mayor que él, es decir, algo existente. Esto es lo que nos está entregando aquí don Anselmo,
sobre un argumento ontológico, como una ente mayor que puede haber a Dios. Y finalmente, cuando prescindimos del contexto en que Anselmo sitúa este razonamiento, el error sin duda que es evidente al comprobar que Anselmo da un salto indebido del orden lógico de las ideas cuando dice lo que podemos concebir. Es una palabra que, por ejemplo, dice, si Dios existe, es lo que se pretende probar, ¿cierto? Ha de ser el más perfecto posible de los seres, pero el hecho de que lo concibamos así no lo concibe, sino más bien que viene de otro ente. Eso es lo que quiere decir Anselmo, que Dios fue concebido de algo más grande. Entonces nosotros sabemos que Dios es mayor a todo. Y el segundo concepto sobre este argumento ontológico viene de la teoría según Tomás de Aquino, que es un presbítero, fraile, teólogo, filósofo y jurista católico perteneciente a la orden de predicadores. Él nació en el año 1225 y murió en el año 1274. Indica lo siguiente: todo lo que vemos es contingente, es decir, no tiene en sí mismo la razón de su existencia. De lo contrario, que no podría dejar de existir. Por tanto, resulta necesaria, en última instancia, la existencia de un ser que tenga en sí mismo la razón de existir y que pueda sacar a la existencia a todos los demás seres que no existen por sí mismos. A este ser necesario llamamos Dios. Y en este argumento, sin duda que algún científico a lo mejor va a hacer objeción. ¿Por qué? Uno, que lo contingente o relativo que surge y desaparece es algo relativo lo contingente. No es la masa atómica o la energía constante del universo, sino de las distintas formas que una diversa composición molecular ofrece a nuestra percepción. Todo viene de las moléculas, según lo que dice aquí. Y segundo, que tal argumento demostraría que lo más la existencia de un ser mayor como arquitecto del universo, mayor que Dios, pero no precisamente que la del Dios que admitimos nosotros los cristianos. Entonces, todos estos argumentos finalmente están queriendo decir que hay alguien mucho mayor a Dios, que creó a Dios y que finalmente fue ese Dios que después creó el universo y todo lo que vemos hoy. Eso es lo que quiere decir el argumento ontológico, que hay alguien mucho mayor a Dios que concibió a Dios. Y finalmente viene todo lo que, todo lo que recién le comenté, que no lo quiero volver a repetir. Le comentaba a Ronnie ayer que me costó mucho realizar este estudio, porque finalmente hablamos de lo que no es. Y hoy en día creo que para muchos cristianos es muy difícil hablar de algo que no es, pero también es bueno tenerlo en claro, conocer también eso que no es para que cuando nos vengan a hablar, nosotros al tiro digamos, no hermano, no es así. Y vamos con prueba ya como lo que estamos haciendo hoy. El segundo argumento, yo sé que a lo mejor este estudio va a ser un poco complicado porque vienen muchas cosas de filosofía, de metafísica, de moléculas y cosas así. Entonces, pero igual, como le decía, es bueno tenerlo en cuenta para saber lo que no es. El segundo argumento es el teleológico. Indica que eso es el estudio que explica por referencia algún propósito, fin, meta o función. Y este argumento indica que el universo presenta un orden y una exquisita adaptación progresiva de los sujetos a los objetos, de los órganos a sus funciones y de los medios para sus fines. O sea que todo es por algo.
Y esto supone la existencia de una inteligencia anterior o superior al mundo, que haya programado dicho orden. De lo contrario, todo lo existente sería algo absurdo o si no, producto del azar. Sin embargo, para un científico que no es creyente, este argumento sin duda que carece de una fuerza convincente. ¿Por qué? Uno, todo proceso evolutivo se podría explicar mediante una dialéctica de mutua adaptación. ¿Entre quién? Entre el ser y su medio, en determinadas que circunstancias que han permitido el salto de lo inorgánico a lo orgánico, de la materia a la vida, de la biosfera a la noosfera. Y aquí podemos ver que la biosfera sabemos que es la capa delgada que de la Tierra, en donde abarca parte de la atmósfera y donde viven todos los animales que nosotros vemos en el aire. Y la noósfera es la esfera del pensamiento humano. Entonces, ahí es donde recalca todo esto teleológico, ¿cierto? Este concepto define a la tercera etapa evolutiva de la Tierra. Y el segundo argumento convincente es que dicha finalidad a escala cósmica podría explicarse con la existencia de una causa inherente como un tipo de alma en el mundo, sin identificación posible con el Dios verdadero. O sea que hay alguien más de Dios que ha creado todo. Hay alguien más. Ojo, no dice que sea superior o inferior, sino que aquí indica que hay alguien más. Como por ejemplo, todo lo que nosotros sabemos con esta teoría del Big Bang, que desde la enseñanza básica nos han dicho que alguien colocó algunas moléculas en el universo que finalmente chocaron, ocurrió que el Big Bang, y finalmente todo lo que viene de este modelo cosmológico predominante que explica el origen y la evolución del universo, descubriéndolo como una expansión masiva desde un estado inicial de densidad y temperatura extremas, ocurrido más o menos hace 13.800 millones de años y que todo lleva, después de toda esta explosión, a todo lo que tenemos hoy, hace unos 13.800 millones de años atrás. Entonces, ¿qué es lo que indica esta teoría teleológica? Que finalmente hay alguien más aparte de Dios que hizo todo esto, que colocó estas moléculas finalmente para que ocurriera el Big Bang y que viniera todo lo que vemos hoy. El tercer argumento es el argumento psicológico, que es la ciencia que estudia la conducta, los procesos mentales, los sensacionales, eh, las sensaciones, perdón, las percepciones del ser humano en su entorno, buscando describir, explicar, predecir y modificar los distintos comportamientos. Este argumento, también llamado como la moral, está sacado de la llamada voz de la conciencia, que la conciencia nos obliga a la observación de una ley moral común a todos los hombres que se impone al individuo como una forma anterior y superior a él. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que toda ley universal superior al individuo humano implica la existencia de un legislador, ¿cierto? También anterior o si no superior a la especie humana. Y a este el legislador supremo le llamamos Dios. Sin embargo, el argumento psicológico nos indica que ha demostrado que la tal voz de la conciencia, como le explicaba adelante, puede explicarse por ese super yo.
super yo, inyectado como conjunto de normas religiosas, morales y sociales que le han venido al individuo desde fuera hasta constituirse en una superestructura moral de su yo. Entonces, todos estos conceptos que uno va adquiriendo desde su nacimiento, ya sean religiosas, ya sean morales, ya sean sociales, los valores, cada conocimiento va formando este super yo y luego forma esa voz de conciencia que va formando toda esa moralidad en cada hombre. Y esta conciencia que, como le decía, obliga en esa observación de una ley moral, pero finalmente van dejando a Dios de lado, sino que indica que lo más importante soy yo, que es lo que yo quiero, que es lo que yo veo, que es lo que yo entiendo. Nadie es mayor que yo, sino que yo soy el número uno, yo soy el número dos, yo soy el número tres, y así sigo sumando. A Dios finalmente ese legislador que hablaba adelante, finalmente va quedando de lado, sino que lo más importante es mi super yo. Ahí en Romanos 2 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y además acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí lo que está hablando sobre el justo juicio de Dios en la carta a los Romanos. Entonces, finalmente, esa voz de la conciencia es la obra finalmente de la ley escrita en sus corazones, como que lo decía recién Romanos 2:15. Dejará indiferente a un incrédulo que nos hablará finalmente de adaptación a la ideología de la época en vez de la escritura. Finalmente, para un incrédulo, todo esto lo va a ir que lo va a ir adaptando a una voz de conciencia. ¿Qué es lo que me dice la conciencia? ¿Qué es lo que creo yo que puede ser lo mejor? Pero no está escrita la ley en sus corazones, sino que qué es lo que creo yo que es lo más importante, que finalmente hoy en día todo este argumento que psicológico ha dejado a Dios muy de lado, y digo muy de lado, pero porque no es solamente en el segundo lugar, sino que es muy atrás le dan un lugar a Dios. O si no, cuando la persona se encuentra en un estado grave, o si no pasando por un mal momento, ahí recién es cuando se acuerda de Dios, cuando deja ese super yo de lado y va a los pies de Dios. Pero finalmente eso debe estar muy mal esa persona para acordarse de Dios, y que sino que primero está Él, cómo yo resuelvo las cosas, cómo yo hago las cosas, cómo lo puedo resolver antes de ir a los pies de Dios. Y por último, tenemos también el argumento histórico. Alguien si puede ir buscando por mientras Josué 24 del 15 al 18. Este argumento histórico es una noción o construcción teórica empleada para describir, interpretar y comprender hechos, procesos e ideas del pasado, otorgando sentido a la evolución de sociedades, instituciones y cultura. Todos los pueblos, desde los más primitivos hasta los más civilizados, han creído con rarísimas excepciones en la existencia de un ser supremo, de un hacedor del universo, como única explicación posible a los fenómenos de la meteorología, como Ronnie nos decía el lunes anterior,
como por ejemplo los dioses griegos, está Zeus en los griegos, Júpiter en los romanos, por ejemplo, de la fertilidad, como Afrodita en los griegos, Isis en los egipcios, y así podemos estar nombrando infinidades de dioses creados por el hombre. Y esto es cierto que en muchos casos el politeísmo, que el animismo, ha anulado la creencia en un único Dios, pero sin duda que no la han suprimido. El animismo indica que es una creencia de que todos los elementos de la naturaleza, como por ejemplo los animales, las plantas, las rocas, ríos, fenómenos, etcétera, y algunos objetos poseen un alma, un espíritu o una esencia vital propia. Eso es lo que indica el animismo, que finalmente todo tiene un alma, todo tiene espíritu y todo tiene una esencia propia. Todo, todo en sí. Entonces, todas estas creencias, como decía, creadas por el hombre, han querido nublar la creencia del único Dios. Y más aún, las investigaciones más imparciales han mostrado con suficiente evidencia que el monoteísmo es anterior al politeísmo y que que ha sobrevivido en los pueblos primitivos al convertir en dioses genios del bien, del mal, la desconocida fuerza de la naturaleza, mientras las naciones civilizadas revirtieron desde un politeísmo más ilustrado, pasando por un enoteísmo, que es una creencia religiosa que conoce la existencia de múltiples deidades, pero ahora, sin duda, que rinde culto a una deidad suprema. Todo eso finalmente ha muerto, muchas naciones, muchas civilizaciones han finalmente quitado todas estas creencias y solamente han rendido culto a un Dios, que es el Dios que indica la Biblia. Entonces, este argumento, el argumento histórico, queda debilitado porque pudiera ser que la idea de Dios común a la humanidad de buena voluntad fuese un mito heredado de los primeros hombres, víctimas del pensamiento mágico que en ellos hubo de producir que su primera confrontación con las desconocidas fuerzas de la naturaleza. Entonces, por favor, si alguien puede buscar Josué 24 del 15 al 18. Por aquí, hermano, yo lo tengo. Hermana Betty. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces, ¿hasta ahí? Sí, no, siga. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entrar los cuales pasamos, por entre los cuales todos pasamos. Y Jehová arrojó de delante de vosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Amén. Amén, hermana, Amén. muchas gracias. ¿Se dieron cuenta de lo que dice Josué al principio? En el 15. Escogeos hoy a quién sirváis.
si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero sin duda que yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy en día, yo y mi casa, ¿a quién estoy sirviendo? Recordemos lo que leíamos al principio, que el que dice conocer a Dios debe hacer sus mandamientos. Hoy en día, si yo digo conozco a Dios, ¿le estoy conociendo de verdad? ¿O lo estoy conociendo de una forma racional, como veíamos acá? Según estos cuatro argumentos y muchos más que hay. ¿Cómo estoy conociendo yo a Dios? ¿Cómo me lo han mostrado? ¿Cómo me lo han presentado? ¿De una forma racional? ¿O, o mediante la fe, mediante la escritura, mediante la palabra? Entonces, como conclusión, y que bueno que ya voy a terminar, porque como decía, me costó mucho hacer este estudio, esta enseñanza me costó mucho. Todos los argumentos de la razón humana, aún tomados que en su conjunto, tienen solo una fuerza confirmativa: la existencia del Dios verdadero del cristianismo, el verdadero de las Escrituras, y no son por sí solos una prueba decisiva, evidente y eficaz que se imponga al corazón entenebrecido del mundo. Por tanto, no vamos a insistir en raciocinios que filosóficos. El Nuevo Testamento nunca presenta a un creyente enredándose en un argumento con un incrédulo. Fíjense, a los que han leído el Nuevo Testamento completo, en ningún momento vemos a un Pablo, a un Pedro, enredándose en argumentos con un incrédulo, demostrando, el querer demostrar qué es lo que creo yo, el querer demostrar con el otro, sino que el testimonio del cristianismo es siempre una apelación bajo los hechos, el cómo soy hoy en día, nos está mirando, en lo que Dios que ha hecho para revelarnos su mensaje de salvación y a la persona sagrada de Jesús que ha podido mostrarnos correctamente a Dios por ser su verbo, el resplandor de su gloria y su imagen misma. Entonces, hoy en día, nosotros como plantío del Señor, ¿cómo llegué a conocer a Dios? Mediante estas pruebas o estos argumentos racionales que entregué recién, o, o manteniendo los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice su palabra, autor y consumador de la fe. Hoy en día, para nosotros conocer a Dios, ¿en qué estamos colocando nuestros ojos? Recordemos, le vuelvo a repetir lo que leímos al principio. Si yo digo conocer a Dios, debo hacer sus mandamientos. Y si no los hago, yo soy mentiroso. El cristiano de planteo del Señor, ¿yo soy un mentiroso? Si decimos que le conocemos, pero estamos cumpliendo con los mandamientos que Dios nos dice. ¿Cómo somos hoy con el hermano que está al lado, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros padres? ¿Cómo soy hoy? En Juan 1:15 dice, a Dios nadie que le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él nos muestra al Padre. En Juan 1:46 también nos dice, por tanto, que no digamos al incrédulo, vamos a discutir, sino digamos lo que Felipe que le dice a Natanael. Le dice, ven y ve. Cree primero
y después verás. Esa es la frase que le entrega Felipe a Natanael. Ven y ve. Primero cree y después vas a ver. Hoy en día yo sé que hay un dicho popular que dice ver para creer, pero nosotros, hijos de Dios, que decimos que le conocemos, debemos con nuestros hechos llamar al incrédulo y decirle, ven y ve. Lo que Dios hizo en mí, también lo puede hacer en ti. Y no le conozcas de una forma racional, sino que pon tus ojos en Jesús y haz como Jesús hace. Debemos andar como Jesús anduvo. Sé que puede ser muy difícil. A lo mejor tengamos un rencor con alguien desde muchos años, a lo mejor con nuestros padres, quizás con nuestros hijos de muchos años que venimos acarreando con algo, y no lo hemos sacado, no lo hemos entregado a Dios. No hemos, no hemos sido, eh, no hemos tenido el valor para perdonar. Jesús sufrió mucho que vituperio que lo que hemos sufrido nosotros. Si Jesús perdonó todo eso, ¿cuánto más también debemos perdonar nosotros? 70 veces 7 enseñó Jesús por día. Y hoy el mundo busca refugiarse en distintas cosas, como por ejemplo en la física. Dice, física, ¿tú me puedes salvar? La física dice, no, yo te puedo dar cuántos kilómetros hay entre la Tierra y la Luna, entre la Tierra y el Sol, pero no te puedo salvar. Luego el mundo busca la salvación en la historia, en lo histórico. Y la historia dice, no, yo te puedo dar instrumentos para que conozcas todo lo que pasó antes, pero no te puedo salvar. Luego el mundo va en busca del arte. El arte dice, no, yo no te puedo salvar, te puedo dar un tiempo de entretención, a lo mejor te puedo entregar música, quizás pintura, dibujos, pero no te puedo salvar. Luego el mundo va en busca de la cultura. ¿Cultura me puede salvar? La cultura dice, no, imposible, no te puedo salvar. Yo te puedo entregar distintas herramientas, pero no te puedo salvar. Luego va en busca de la química. La química dice, no, no te puedo salvar. Te puedo entregar las fórmulas de la tabla periódica, de cómo se mueven las moléculas, etcétera, pero no te puedo salvar. Y nosotros sabemos como cristianos que el único que puede entregar la salvación, el único que nos puede llevar la salvación a la vida eterna, es Cristo Jesús. No hay nadie más. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pueden buscar raciocinios en distintos lados. Pruebas racionales, como dijimos recién, en distintos lugares. Pero acá nos dice que el único que nos ha traído al Padre, quien acercó el reino de los cielos, es Jesús. Por ende, es a Él al que debemos mirar para encontrar a Dios. Los hermanos, ya con esto estoy concluyendo. Me quise extender harto, que es la conclusión, porque creo que la conclusión sí es, en comparación a todo lo anterior, que no es. Ahí está la conclusión, que sí es. Así que, bueno, está el micrófono Gracias. abierto, disponible, para el que quiera comentar. Gracias, Peter. Yo sé que cuesta, estos temas yo sé que cuestan, pero lo Muy hiciste muy difícil. bien. El Señor te ayudó y lo hiciste muy bien.
creo que quedó clara lo que es los dioses creados en la mente humana. Ahí está lo racional que decía al principio Peter, ¿no? Los dioses creados por el hombre desde la historia de la humanidad. Así que esto es lo importante, saber que lamentablemente, más fuera del Dios de la Biblia, que es el Dios verdadero, hay millares y millares de dioses. Hay argumentos, como se mencionaron, que han construido la idea de dioses, una teología antropocéntrica, como lo dije al principio de la primera clase. Entonces, el ser humano sí ha creado dioses y sigue creando dioses. Y tal vez el Dios más grande dentro de los seres humanos es su propio ser. Yo soy Dios para mí mismo. Yo hago lo que quiero, yo vivo como quiero, y el ser humano se ha hecho un Dios para sí mismo. Bueno, ya bastante, muy bien lo expuso Peter. Está abierto el micrófono, las preguntas, los comentarios para esta preciosa clase sobre una visión racional de Dios. Adelante. Hola, hola. Está difícil que comentar igual, Pastor, Bueno, entiendo antes, normal. ¿No? Ahí está Paula, o si no David. Ah, Paula, David está por acá abajo. ahí está Paula. Hola, buenas noches. Adelante, Paula. Buenas Buenas noches. noches. Hola, Peter. Hola, Pastor. Buenas noches a todos. Bueno, primero que todo, gracias, Peter, por la clase, por el tiempo. Y como lo dije la semana pasada, estamos a otro nivel. Así que de verdad que se agradece el esfuerzo, la dedicación y lo que se nos está enseñando. Yo quisiera pedir, por favor, Peter, si tú nos pudieras, eh, si nos pudieras hacer un mini resumen de estos cuatro argumentos que tú nos diste, pero bien cortito como para ordenar, sintetizarlo un poco y para corroborarlos con los apuntes que tengo, que sí, sí, como decía el pastor, em, es complejo, pero es complejo entenderlo así, al menos a mí se me hizo un poco difícil. Por eso es que te pido si puedes volver como a hacer un mini resumen cortito como de cada uno, por Si favor. quieres, te envío la diapo. Si quieres, te la envío o la envío al grupo Ya, para que súper, puedas sacar gracias. los apuntes ahí, porque hasta yo me enredé, la verdad. Gra- Con Gracias, tanta Peter. prueba, o sea, con tanta filosofía, metafísica, química, todo lo que había ahí, es difícil hacer un resumen, pero lo voy a enviar al grupo de la iglesia. No sé si me da permiso, pastor, eh, para enviar la proyección, Sí, el por PowerPoint. supuesto. Sí, por supuesto. Y ahí así también les queda todo, porque se me imagina que yo también, como te digo, Sí. me costó mucho preparar esta enseñanza muy difícil, menos para mí. Así que les voy a enviar mejor la proyección para que los que vayan haciendo apunta y vayan también sacando directamente del Power. Ya, súper. Gracias, Peter. Paula, un Abrazos abrazo. a la Chao. familia. Gracias. Si me permites mencionarlos nada más, ¿no? ¿Sí? Ya va a estar. Pero son argumentos creados en las universidades, especialmente las universidades alemanas, por allá por el siglo XVIII, XIX, donde se trata de estudiar a Dios. La teología que se hace en las universidades católicas, por ejemplo, usa estos argumentos, ¿no? El cosmológico, el ontológico, el teleológico, ¿verdad? Y el histórico. Esos son Mm. los argumentos, teorías nada más para explicar la realidad o la existencia de Dios. ¿Mm? El cosmos, la creación, tiene que haber una razón suprema que creó todo esto. ¿Eh? O sea, ahí hay un argumento llamado cosmos, el cosmológico, el ontológico, el ser, el hombre, el ser humano, un ser racional, un ser pensante. ¿Cómo es que llega a eso?
el histórico, que fue el último que mencionó Peter, pero son argumentos. Lo importante es saber que existen en la conciencia humana históricamente millares de dioses, aparte de los politeísmos que mencionamos antes. Si uno mira la India solamente, la India que tiene unos 1.200 millones de habitantes, tiene unos 330 millones de dioses. 330 millones de dioses aproximadamente para unos 1.200 millones de habitantes, o sea, un dios por cada cuatro personas, partiendo por el panteísmo y todos estos ismos que hemos ido viendo. Eso nos hace ver cómo el ser humano de alguna manera ha creado dioses. Entonces, cuando vamos a evangelizar, tenemos que saber que mucha gente tiene sus dioses, tiene su imagen, en algo cree, por último en sí mismo, Él es Dios para sí mismo, y hay que derribar esa teoría para mostrar a Cristo. Hay un conflicto en este sentido porque la mayor parte del mundo es ateo, es agnóstico, pero tiene su Dios, tiene una creencia. Entonces, llevarle a Cristo es, es entender que necesitamos fe y convicción, porque hay que derribar mitos, hay que derribar creencias paganas que son milenarias, ¿no? Entonces, mostrar a Cristo, mostrar al Dios verdadero, no es fácil. No es fácil por la incredulidad de la gente y la creencia en muchos dioses. Entonces, eso es importante entenderlo. Gracias, Peter. Está David con la mano y luego Luis. Adelante, adelante, profe, dando la Ah, pasada. David, ahí David levantó primero. Yo al menos vi a David primero. Hola. Gracias, hermano. Eh, Agradecer al Señor y agradecer a Peter por la enseñanza. Eh, que la verdad, hermano, yo no percibo que se haya enredado en la enseñanza, al contrario, Oh, fue bien claro y la ujú, fue enumerando ujú, una a una en el tiempo, digamos, dando la explicación de cada una. Y en ese sentido me llamaba mucho la atención escuchar eh, los, digamos, las razones psicológicas, y en eso un poco pensaba, porque estas son cuatro razones, valga la redundancia, o razonables de la existencia de Dios, y es un poco como hacer apologética, no sé si será algo así, que demostrar como Mm, razonadamente la postura y la existencia de Dios. Si bien es cierto, llegamos, y lo decía bien el hermano Peter, llegamos a la salvación y somos salvos mediante la fe en Cristo y por la fe que nos ha sido dada en el Señor. Em, pero igual comprender esto, hermano, es fundamental y profundizarlo cada uno de nosotros para poder de pronto conversar con un incrédulo. Eh, y tomé nota acerca de eso y de pronto guardarlas como en el mismo teléfono, porque miren, una de las cosas que siempre decimos es que no me siento preparado para predicar, o no me siento preparado para evangelizar, o no me siento preparado para compartir del Señor, pero estos cuatro fundamentos razonables o racionales que hablan de la existencia de Dios, igual son súper útiles y bueno para comenzar una conversación y que obviamente lleve a la persona a Cristo, a la fe, a algo espiritual, ¿verdad? Y desde el plano de la postura de la, de la psicología, yo creo que de los cuatro que vimos, el de la postura de la psicología lo encuentro un poco más difícil, eh, porque hablarle a la gente hoy día de la moral o de como decía usted, hermano, algo, la voz de la conciencia parece que usó la sí. frase. Hoy día está media trastocada la conciencia de la sociedad, y cuesta quizás un poco hablarles de moralidad, hablarles de conciencia.
Pero a pesar de eso, hay una voz interior dentro de las personas que les indica lo bueno, que les indica lo malo, y es una forma también de poder hablarles acerca del Señor y lo que tiene que ver con la historia. eh, También es súper interesante poder revisarlo y que el Señor también nos ayuda a poder ir entendiendo esto racional que puede ser difícil porque tiene harto, como decía el hermano, de filosofía. Nosotros a veces estamos más acostumbrados a citar la Biblia, ¿verdad? Y al amén y al aleluya. Pero también es bueno, hermano, que nos sentemos a ver la palabra y a ver a Dios en base a estas cuatro razones que hoy día nos entregaron para poder instaurar conversaciones con personas que derechamente se declaran incrédulas, que derechamente hoy día defienden ideología, a la ciencia. Hay gente que dice, no, yo soy científico solamente y si no se comprueba no es. Pero y ahí entrar a pensar en estos cuatro factores que usted nos comentó es bastante bueno. Así que gracias al Señor por eso y porque nos llama también a incluso nosotros mismos poder evaluarnos, hermano, porque a veces nos sentamos con alguien a conversar del Señor y está bien porque nosotros hemos tenido una vivencia con el Señor, pero lo remitimos solo a mi vivencia con Dios. Y hoy día pudimos ver también que hay hechos con los cuales uno puede comenzar a plantar la semilla del Señor, que si bien es cierto, las personas necesitan la revelación de Cristo, necesitan la fe en el Señor para ser salvo, y esa es una obra espiritual, viene del Espíritu Santo, pero a través de esta semilla de racionalidad podemos también entrar a hablar con personas y a guiarlos a Cristo. Así que muchas gracias, bendiciones, mi hermano. Gracias, David. Sí, obviamente, sin duda. Por eso dije al principio que es difícil, pero igual es bueno. Sirve justamente lo que decías tú para que nosotros también podemos llegar a esas personas, entrar en esa conversación y a lo mejor después también entregarle la palabra, entregarle ese camino que lo lleve directamente a Dios, que finalmente el único camino sabemos que es Jesús. Y gracias, David, también por tu comentario, hermano. Luis tiene la mano levantada antes que se le canse. No se escucha nada. Hola Luis, Parece que se le cayó el Samsung. ¿Escuchando ahora? Ahí sí, hermano. Ya, era el audífono. Ah, ya. No, lo que pasa es que andaba un momentito afuera, entonces estaba aprovechando. Hermano, el Fíjate que iPhone no se cae, por si acaso. no, en iPhone no pasa. Este, este, ¿Sabes qué? Bueno, David creo que dijo el 80% de lo que yo quería comentar. Em, Entonces me voy a amarrar un poquito de lo que dijo David para terminar de cerrar la idea que yo tenía, que como te digo, ya David con el comentario que hizo lo dijo casi todo. Este, Pasa que a veces nosotros como cristianos estamos súper acostumbrados, y parte de esa idea que dijo David, a hablar desde la vivencia. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar este tipo de datos, argumentos, cosas que existen desde afuera, se ven como anticristo, ¿cierto? Se ven como argumentos que quieren negar a Cristo, y cuando los ves en una primera capa, parecen que fuese así, pero cuando empiezas a dar un pie un poquito más hacia adelante dentro del argumento, tú te das cuenta que no son argumentos que buscan negar a Cristo, sino que todo lo contrario, fueron concebidos como argumentos que buscaban más bien consolidar una postura, como decía David, para tratar de defender la idea del Evangelio. Yo me paro desde la idea bueno, dentro de algunos de los argumentos que tú hablabas, parten
de las 5 vías de Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona, aunque era matemático, era físico, él era inicialmente sacerdote. Y él cuando plantea estas vías, de los motores, el ontológico, el cosmológico, el moral, él no busca explicar a Dios a través de estos argumentos. Él está buscando explicar el universo, pero él parte de la idea de existe el universo, pero mi retórica y mi lógica cristiana me hace pensar que el universo parte de acá. Entonces no estoy explicando a Dios, estoy explicando el universo a través de la lógica. ¿Y la lógica cuál? La lógica cristiana. Entonces es la lógica de la fe. Entonces no voy a ver el argumento como un argumento que busca negar a Dios, sino más bien como un argumento que a través de la lógica de que luego yo le puedo sumar a eso la fe, me hace entender que lo que dice la palabra es real. Otra de las personas que yo puedo mencionar es George Lamatrie, que es quien desarrolló la teoría del Big Bang. Quien desarrolla la teoría del Big Bang, igual que Agustín de Hipona, puede ser físico y matemático, pero inicialmente era sacerdote también. Entonces, él no buscaba a través de la teoría el Big Bang, o la teoría que luego fue apodada del Big Bang, porque inicialmente era la teoría de la expansión del universo, no buscaba negar el creacionismo, todo lo contrario, él parte de ciertas lógicas físicas matemáticas que decían que el universo se estaba expandiendo y que la energía del universo se estaba agotando. Entonces él decía, bueno, yo sumo 2 más 2. Si la energía del universo se está agotando, quiere decir que en algún momento empezó. ¿Y en qué momento empezó? Si la física me dice que la materia no se construye ni se destruye, sino que se transforma, entonces digo, entonces tiene que haber un principio, un punto inicial en que no existía. ¿Quién es ese punto inicial en el que no existía? Dios, y a través de una molécula única desarrolló todo el universo. Entonces buscaba más bien consolidar la lógica bíblica a través de una teoría. Insisto, estos hombres eran sacerdotes, eran hombres que tenían una fe en el Señor, que creían en Dios, que participaban del culto a Dios, pero además estudiaban la física, el universo a través de también las leyes naturales que fueron impuestas por Dios y partían desde su fe en el Señor, ¿no? Entonces, eh, creo, como decía David, que cuando nosotros le perdemos el miedo a todos estos argumentos, a estos pensamientos que existen en el mundo, que no podemos evitar que existen en el mundo, porque aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. eh, y nos vamos a encontrar con todo tipo de personas que a lo mejor no saben nada de Biblia, pero saben 10.000 millones de cosas más que nosotros en cualquier otro tema. Si nosotros solamente, porque obviamente entendiendo que la palabra es suficiente y que la fe viene por el oír la palabra del Señor, pero va a haber personas que su corazón va a estar entenebrecido y que en algún momento nosotros podemos desarrollar la apologética, como lo mencionaba David, donde yo, además de la Biblia, yo sustento todos estos argumentos con bases naturales y digo, bueno, dato mata relato, ¿existe el Señor? Por supuesto que existe, mira todo lo que creo yo. Entonces yo a través del estudio de las ciencias, yo puedo confirmar lo que la palabra me dice y yo puedo decir, Dios es tan real, que es tangible, que existe, no lo puedes negar. La ciencia no busca negar, estos argumentos no buscan negar al Señor, sino que todo lo contrario, fueron en su mayoría concebidos como argumentos que buscan más bien hacer quizás un poquito de Tomás, de meterle el dedo en la llaga, pero decir, ahí está, estuvo, el universo lo prueba. Y la Biblia lo dice así, dice que los cielos contemplan la gloria del Señor y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y si es así, y en algún momento David pudo mirar al cielo, ver las estrellas y decir, mira, hay tantas estas estrellas, ¿quién las pudo haber creado? Tiene que haber sido un Dios. Otros hombres más adelante tenían otras herramientas para poder medir y poder cuantificar y decir, esto fue Dios, por esto y por esto, porque 2 más 2 es igual 4, y si 2 más 2 es igual 4, y esa era su lógica, ¿no? Entonces, si yo pierdo el miedo a esos argumentos, voy, en vez de debilitar mi fe, o yo como cristiano, en vez de debilitar mi fe, puedo añadir a mi fe una robustez cada día más amplia y decir, obviamente yo a mi fe le sumo más y sigo sumando y voy creyendo más en el Señor y mientras más voy aprendiendo, más voy creyendo y también asumo obviamente a la vivencia, a la experiencia, el encuentro y el conocimiento del Señor a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Entonces, bueno, eso era en general un poquito de lo que quería comentar sin mucho más allá de perder el tiempo, hermano. Eso en general. Gracias. No, sin duda que no es perder el tiempo, Luis, gracias. Sí,
como lo comenté también en el estudio, cada uno de estos argumentos finalmente llevaban a la existencia que de Dios. Muchos de ellos querían partir por un lado diferente, pero finalmente los cuatro llegaban al mismo resultado, que finalmente era al Dios de la fe, al Dios de la Escritura, al Dios de la Biblia, que finalmente es el creador en todo, en todo. Y la existencia también se encuentra en él. Así que gracias también, Luis, por ese comentario. Excelente. Hay un chat, creo aquí. Sí, Camila aquí lo envió. Que hoy en día está muy fuerte el super yo. Como yo debo amarme, que como yo debo sentirme, lo que me hace feliz. Y es lamentable ver que está entrando aún hasta en las iglesias. Y sabemos que es causa de no heredar el reino de los cielos, tanta porque es idolatría. Claro, cuando le damos más cavidad al yo por sobre Dios, obviamente que estamos cayendo en idolatría. Así que muy bien, gracias Mora también por su comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar antes de ir cerrando? Ya son las 22:04. Por aquí, Aniuska. Peter. Sí. Bueno, primero te felicito, Peter, porque sé que estos temas que son así un poco generales, vamos a decirlo, cuando el pastor nos pone el tema general, desmenuzarlo para podérselo llevar a otros no es fácil. Eso nos invita primero a un trabajo analítico y de incorporación personal y cuando nosotros realmente lo trabajamos, es la única forma de poder transmitirlo. Y creo que lo transmitiste de una manera que, a pesar de que los que damos clase también sentimos nervios, cuando vimos la forma en cómo te tocó estructurarlo para presentarlo, de verdad que nos damos cuenta que el Señor es el creador y es el que nos utiliza y nos pone allí porque Él es el que trabaja con nosotros y nos dice cómo lo vamos a presentar. Entonces, bueno, bendiciones para ti y para tu familia. Cuando yo Gracias. leí un poco sobre las pruebas racionales, bueno, la mayoría de ustedes saben que yo soy psicólogo y los psicólogos somos científicos y los científicos necesitamos probar las cosas, ¿no? Y cuando uno ya entra un poco a estas pruebas racionales, yo creo que la clave es, primero, no creer que son un sustituto de la fe, sino que lo debemos ver como el cimiento lógico. Lo más importante es que siento que los cristianos están buscando no una fe ciega, sino muchas veces una fe razonable. Y allí yo pensaba en tres cosas que siento que pueden ser clave dentro de todos estos análisis. Y una es que la Biblia nos presenta a Dios como nuestro Padre, como nuestro Creador, como la palabra, el orden, la razón. Eso es Dios. Dios es lo máximo, fue el que nos creó a cada uno de nosotros, el que creó el cielo y la tierra. Y si el mundo fue creado por una inteligencia como la de Dios, es natural que nuestra propia inteligencia también pueda estar en esa búsqueda de querer entender. La prueba es que esto simplemente es un ejercicio para nosotros reconocer al autor por su obra. Y allí me quedo que el Señor se nos revela y Él ha buscado las mil y una maneras. Eso es algo que yo aprendí el año pasado también en mis clases. El Señor se autorrevela, Él decidió cómo se iba a presentar a cada uno de nosotros. Y creo que esa es la obra más perfecta de que Él decidiera presentarse como nuestro Padre. Y estas pruebas que vamos encontrando, estas pruebas racionales, nos obligan a cada uno de nosotros a crear como una forma matemática de por qué Dios respeta la libertad humana.
¿Cuánto nos hemos preguntado eso? Si Dios es el creador y es perfecto, ¿por qué Él nos hizo libres para nosotros poder actuar? Y le podemos dar miles de interpretaciones. Y esto nos sirve a nosotros también para eliminar los obstáculos intelectuales. No es absurdo creer y preparar el terreno para el encuentro personal de nosotros con el Señor. Y finalmente, el complemento no es un reemplazo. La razón nos dice que Dios existe, que Dios es el arquitecto, pero solo la revelación y la experiencia espiritual que tenemos cada uno de nosotros nos dice quién es ese Dios. Y ese Dios es un Dios Padre. Y solamente les dejo esto, que es un poco como yo me estructuraba cuando revisaba sobre este tema. Y es que las pruebas racionales, nosotros las pudiéramos ver como un mapa, pero nuestra fe es el viaje que hacemos para conocer a Dios. Y con eso cierro, hermano. Te felicito por la palabra de esta noche. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Vaniuska. Amén. Qué mejor que escuchar que a una psicóloga hablando, hablando de esto. Así que excelente, muy bien, Aniuska, gracias por ese comentario. Muchas gracias. Sin duda que nos bendice también a todos. Amén, así es. Amén. Así es. Muy bien. No Bueno, sé si hay algún comentario más, alguna consulta. Nos vamos con una muy buena enseñanza respecto a la realidad de Dios desde la óptica humana. Es el intento de descubrir, es el intento de usar esa inteligencia que Dios nos ha dado para descubrir y tener alguna respuesta acerca de algo tan trascendental como es Dios. Al Dios que conocemos, como bien se ha dicho, a través de las Escrituras y por medio de la fe en Jesucristo. ¿Mm? Estos argumentos son buenos saberlos porque podemos encontrarnos por allí en un evangelismo, en alguna conversación. Podríamos encontrarnos con alguno de estos filósofos, pensadores que tienen su postura respecto a la realidad de Dios. Nuestro fundamento son las Escrituras, nuestro fundamento es la fe en Jesucristo. Agradecemos a Peter, muchísimas gracias Peter por esta tremenda clase y estamos agradecidos por esto y damos un aplauso por esta clase preciosa que Peter, sudor, no sé si lágrima, pero sudor y lágrima le a costó. punto, a No punto. me voy a Pero no. disculpar por eso porque aprendemos en el terreno del esfuerzo, del sacrificio ese. Y lo que aprendemos así jamás lo olvidamos. Así Mm. que Dios les bendiga. Vamos a ver, Bernarda levantó su mano. Algo que decir, Bernarda, antes de irnos. Hola, buenas noches, Peter. Buenas Bueno, noches, Narda. la materia que tocaste igual es compleja, demasiado racional. Traté de seguirte con todo el tema, los conceptos que hablaste, pero pensaba en esto en relación a lo que decía David, en relación a lo que decía Luis. Bueno, todos tenemos que en parte compartir el Evangelio a otras personas y probablemente nos encontremos con gente que nos rebata este tipo de cosas. Pero yo creo que una de las cosas que hoy día la sociedad, como decía Camila ahí, el tema del el yo, el amor propio, hoy día está primando mucho el tema del amor propio. La gente, cuando se llama, apunta hacia allá y yo creo que la iglesia también está cayendo en eso. Leí ahí, el pastor puso conociendo a Dios. Yo decía entre mí, bueno, estoy leyendo, tratando de sintetizar un poquito lo que te quiero decir. Estoy leyendo un libro en que se llama Poniendo en orden un mundo interior, cuando muchas veces lo que conocemos no está de acuerdo a lo que como estamos viviendo. Y una de las cosas que la iglesia hoy día está cuestionada es justamente por eso.
que no está viviendo lo que se está predicando. Por ejemplo, el tema, a mí me está dando vuelta bastante el Proverbio 3:3, que dice que el amor y la verdad, átalas a tu cuello. Entonces, justamente es esa falta de amor, esa falta de misericordia que muchas veces no se manifiesta en nosotros. Y es uno de los toros para que podamos compartir el Evangelio. Porque si bien el pastor mencionó hace unos domingos atrás lo que se salió en los programas y lo que se está dando hoy día, la iglesia es criticada por eso. Cuando tú hablas, cuando se llama con gente, hay gente que no quiere escuchar justamente por esto, porque como que lo que tenemos, lo que conocemos, no lo vivimos. Entonces se transforma solamente en un mero conocimiento. Entonces hay un tema ahí que tiene que, ¿cuándo se llama? Madurar y como decía Añosca, trabajar. Pero yo decía trabajar, no será rendirse al Señor, el permitir, porque al final, ¿cómo voy a ser buena yo manifestando el amor y la verdad si Dios no está involucrado en eso? Entonces yo creo que hay un tema de rendición que tiene que haber dentro de todo lo que estamos conociendo, porque al final todo apunta a, yo decía, conociendo a Dios. Jesús vino a dar a conocer al Padre. Cuando se llama, y hoy día nosotros estamos acá por lo mismo, o sea, nosotros deberíamos dar a conocer el Evangelio a través de nosotros, pero si nosotros no nos comportamos como debemos ser, entonces hay una distorsión ahí, pues, hay un problema nuestro, que todavía no nos entendemos y no lo asumimos como nuestro. Creemos que el problema es de otra iglesia, el problema es de otro hermano, que no es mío. Entonces yo creo que hay un tema acá para poder realmente conocer al Señor, porque hay un tema de, si solamente se transforma en un mero conocimiento, en que yo voy a archivarlo y voy a guardarlo y no lo voy a vivir, no sirve, po, no sirve. Entonces, hay un tema ahí, yo creo que igual voy a tratar de darle vuelta un poquito más a lo que ¿cuál se llama? Compartiste. Bastante interesante, pero creo que hay un tema ahí que tiene que darse un orden ahí, un orden interior entre lo que yo conozco y yo cómo lo vivo para poder realmente conocer al Señor y para que digan, verdaderamente ella es hija del Señor, verdaderamente Él es hijo del Señor, verdaderamente a través de Él pude conocer al Señor, o a través de su comportamiento yo estoy viendo a Dios. O sea, hay un tema que nosotros, cuando se llama, le debemos al Señor y le debemos a la sociedad, porque la sociedad necesita conocer al Señor. ¿Y cómo lo va a conocer? Si nosotros no estamos en armonía Reflejando. con la verdad. ¿Me entiendes? Se transforma solamente en un mero conocimiento que lo archivamos y seguimos como que si está todo ready, está todo bien. Y no, y tenemos que entender que hay cosas que hay que poner en orden. Yo tengo problemas, qué sé yo, en a poner en orden quizás otras cosas, pero siempre en el ámbito espiritual hay que, cuando se llama, masticar, como decía un pastor, hay que rumiar la palabra, masticarla y autoevaluarnos para poder corregir esto, porque si estamos en los últimos tiempos, es cosa seria la que nos tiene, la responsabilidad que tenemos sobre nosotros. Es una tremenda responsabilidad que cargamos sobre nosotros y nosotros no nos damos cuenta de eso. Entonces Dios nos ayude a todos porque todos estamos en esto, nadie está sobre el otro, ¿cómo se llama? O ya superado o ya tiene todas las áreas cubiertas. No, no es así. Entonces hay un tema que hay que ordenar en relación a nuestro comportamiento, a lo que compartimos, a lo que profesamos, para que no seamos estorbo para nadie. Porque imagínate que, ¿cómo le digo yo a una persona que conoce en parte al Señor, que se alejó del Señor por otros problemas, llega a nuestra iglesia y si yo no estoy mostrando el amor de Dios? Entonces, soy estorbo. Entonces la iglesia tiene que ser capaz de mostrar el amor de Dios, pero realmente, cuando se llama, de acuerdo a como Dios lo demanda. Entonces hay cosas que tenemos que conocer al Señor, sí, pero también lo poco o lo mucho que sepamos, vivirlo. Eso. Bendiciones. Gracias, Amén, Bernardo. El amén, que ha visto amén. al Hijo, ha visto al Padre. Y que ahí es donde también hay que, claro, lo que dices tú, a veces cosas, también la palabra que hay que vivirla, hay que vivirla, hay que hacerla viva también que en nosotros. Así que muchas gracias, Bernardo, también por su comentario.
Bueno, pastor, no Muy sé, bien. 22:18, usted me dice. Sí, agradecemos a Dios Sí, por la clase de Peter. Vamos a orar para cerrar nuestra clase de esta noche. Nos vamos con esta reflexión, estas teorías, estos argumentos de la existencia de Dios. Ya se explicó también por qué surgen, por qué existen. Pero por sobre ello está la fe en Jesucristo, nuestra amén. fe, que es producto de la revelación de Dios en Cristo Jesús. Por favor, Peter, ¿puedes cerrar la clase Ok, y orar que el Señor nos guarde esta noche en el sueño? Y luego abrimos cámara para despedirnos. sí. Amén, mi buen Jesús, te damos gracias, Cristo, nuevamente por este nuevo día lunes en donde nos podemos reunir, escuchar Así de tu es. palabra. Gracias te damos por el entendimiento que nos das, por la iluminación que nos das Gracias. de tu palabra. Ayúdanos, como decía Bernarda, para también hacerla viva en nuestras vidas, que no sea solamente una palabra más, que no sea solamente una enseñanza más, sino que también la hagamos viva en cada uno de nosotros. Como decía ahí en Primera de Juan, que si sabemos que nosotros le conocemos, así también debemos guardar tu mandamiento. Esa es la forma en que te damos a conocer, esa es la forma en que decimos a los demás que, que te conocemos. Ayúdanos para guardar en todo tiempo tus mandamientos. Ayúdanos para poder mantener nuestros ojos en ti. Sabemos que cada uno de estos argumentos finalmente termina demostrando que eres tú el que existes. Y ayúdanos también para nosotros, con nuestros hechos, para nosotros reflejarte a ti en todo lugar también donde estemos. Te damos gracias por este tiempo, gracias por cada una de las enseñanzas, gracias porque sabemos que eres tú también quien estás en cada uno de nosotros y ayúdanos, que si decimos, que si te conocemos, ayúdanos también para poder reflejar hacia los demás cada uno de tus mandamientos. Gracias te damos, Cristo, todo esto en tu nombre. Amén y amén. Que el próximo lunes, Amén, el, amén, amén. el Agradecido. próximo lunes, Nos sí, vemos el próximo lunes. ¿Qué hay? ¿Qué la hay? enseñanza se llama el ateísmo y sus formas. Así que también para que vengan preparados con ese tema para el próximo lunes. Ujú. ¿Abrimos Muy cámara bien. entonces? Para Agrade- despedir. Abrimos cámara. Agradezco a todo el liderazgo, especialmente que ha recibido y ha atendido el llamado a participar cada lunes en estos estudios y cada miércoles en las jornadas de oración. No podemos ausentarnos si es que podemos estar presentes. Más cerca de Así que mí. Dios le bendiga, saludos, Dios bendiga a Susana, Dios te bendiga, Niuska, Bernarda, David por allí, Paula, un abrazo, bendiciones, Dios Irma le por bendiga, allá, Estaba mi papá con mi papá. junto a su esposo, don Están Alberto. pololeando. A ver, ajá, aquí vemos a Betty Hernández con Rafael y Daniela No, seguramente. Dios les corto. bendiga, que tengan Dios una le bendecida bendiga, noche. pastor. Chao, chao, un abrazo. Gracias, Mariela. Que Feliz la paz noche. de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones. Chao, Así es. Camila, Dios Amén. te bendiga. Un abrazo, Ok. buenas noches. Chao, Chao, Camila. chao, bendiciones, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao.